Un saludo cordial a todos los oyentes de esta ponencia sobre el tema de la fase 2 de los ensayos clínicos, realizada a cargo de los estudiantes Loyola Chávez Steve y quien les habla Carlos Porras Marifé. Somos estudiantes del octavo ciclo de la carrera de Farmacia y Bioquímica, exponiendo para el curso Biofarmacia y Farmacocinética a cargo del docente Miranda García Víctor. Ya que estamos mencionando la fase 2 de los ensayos clínicos, un dato curioso es que aunque se piensa que ya se prueba en muchas personas, en realidad el número de voluntarios sigue siendo relativamente pequeño, entre 100 y 300 pacientes. Lo interesante es que en esta fase la tasa de fracaso es muy alta, supera el 60 o el 70% de los medicamentos no llegan a avanzar a la fase 3 ni aprobarse, principalmente porque no llegan a mostrar la eficacia esperada, aun cuando en la fase uno, al aprobarse, parecían seguros. Es decir, esta fase es importante porque actúa como si fuera un gran filtro, donde muchos fármacos prometedores llegan a quedarse ahí y nunca llegan a la comercialización. Entonces, ya que tenemos una información previa, podemos avanzar. La forma en la que hemos estructurado la ponencia es la siguiente. Tenemos un resumen, una introducción, los objetivos, es el desarrollo, la discusión, conclusión y nuestras respectivas referencias bibliográficas. Es así como empezamos con lo que es el resumen. Nuevamente, volvemos a recalcar la fase 2. Esta fase en los ensayos clínicos representa una etapa intermedia crítica donde se avanza desde la evaluación básica hacia la confirmación de la eficacia del fármaco en pacientes que realmente padecen una condición a tratar. En esta fase se involucra a un grupo de pacientes de entre 100 y 300 participantes y se aplican estudios que son controlados, aleatorizados y enmascarados para identificar la dosis óptima que al mismo tiempo sea efectiva y segura. Los resultados obtenidos aquí proporcionan una base para decidir si es que el medicamento va a avanzar hacia unas fases más amplias y definitivas, optimizando así la inversión en desarrollo y minimizando riesgos para los pacientes. Como introducción, el desarrollo de nuevos medicamentos es un proceso riguroso que debe pasar por varias fases para asegurar su eficacia y seguridad. Previamente a la fase 2 estuvo la fase 1, donde sí se concentra en la seguridad en voluntarios sanos, mientras en la fase 2 se va a representar el primer contacto directo con la población que padezca una enfermedad. Esta etapa es vital para verificar si el medicamento muestra signos claros de beneficio clínico. También poder detectar efectos secundarios que pueden no haberse manifestado en la fase 1 y decidir el mejor régimen de dosificación. Por lo tanto, esta fase, que es la fase 2, es el umbral que determina el futuro del fármaco dentro de la investigación clínica. Ahora tenemos unos tres objetivos principales en esta fase. El primer objetivo es confirmar que en pacientes con enfermedad o con una enfermedad, la eficacia sea preliminar del nuevo medicamento. Como segundo objetivo, consiste en identificar, registrar y evaluar eventos adversos y la tolerabilidad del fármaco en una población mayor a la fase 1. Y como tercer objetivo, definir el rango de dosis que ofrezca la mayor relación riesgo-beneficio para futuras etapas del ensayo. Y estos objetivos son esenciales para tomar decisiones informadas sobre la continuidad o si no la finalización del desarrollo clínico del fármaco. Como desarrollo, nuevamente volvemos al tema de los objetivos. Como objetivo principal, la fase 2 confirma preliminarmente cómo es que funciona el fármaco en pacientes afectados y aún sigue analizando la seguridad. Dr. Friedman, en el año 2015, menciona en su investigación que aquí se recolectan datos más robustos sobre la eficacia en esta fase 2, que son cruciales para planificar fases posteriores. Ya habíamos mencionado a los participantes que se incluyen entre 100 y 300, todos con una enfermedad en estudio. Esta cantidad
nos permite una evaluación estadísticamente significativa de la eficacia y seguridad. Otros autores, que son Smith et al. En el año 2018, en su investigación señalan que la selección adecuada de pacientes llega a mejorar la validez clínica de los datos, aumentando la aplicabilidad del tratamiento. Como diseño del estudio, se aplican ensayos controlados y aleatorizados, con grupos que reciben placebo o el tratamiento estándar, bajo estudios ciegos para así evitar sesgos. Nuevamente encontramos autores como Jones et al., que en el año 2019, en su análisis, afirman que estos elementos son claves para garantizar la objetividad y la precisión en la interpretación de resultados. Como dosis y esquema de administración, en la fase 2 se evalúan diferentes dosis para establecer cuál es que proporciona la mejor eficacia con el mínimo efecto adverso. Aquí autores como Wang et al. En el año 2020 subrayan la importancia de este análisis para el diseño efectivo de la fase 3. En esta tablita tenemos como ejemplo distintas dosis. Si nos vamos a la dosis máxima, que es de 300 miligramos, se observa una eficacia del 78%, pero unos eventos adversos del 40%. No hay tanta eficacia de mejoría, pero sí hay más efectos adversos. Y ya que estamos mencionando la eficacia, se definen criterios primarios y secundarios de valoración aquí, como la reducción de síntomas o si no la mejora en biomarcadores específicos. Otros autores que son Pallet et al. En el año 2021 resaltan que la adecuada selección y medición de estos endpoints es clave para evaluar correctamente el potencial terapéutico. Continuamos con lo que es seguridad y tolerabilidad. La seguridad y tolerabilidad. Bien, en este más realizada es la documentación de los efectos no deseados que se pueden reportar en la presentación de los participantes. Cabe recalcar que algunas veces este fármaco puede estar identificado mediante algunas siglas, con siglas o números. Bueno, este al ser administrado, lo que puede generar es que pueda tener algunas reacciones adversas al medicamento. Esto principalmente porque es un fármaco que recién se está viendo, recordando que en la fase 1 es que donde se veía en personas sanas, pero ahora sí se están viendo en pacientes con la enfermedad con la cual se quería tratar. Entonces, el investigador va a llegar a diferenciar estos dos posibles RAMs, que se encontrarán entre los leves y los moderados. Entre los leves tenemos al famoso dolor de cabeza, al malestar gastrointestinal. En los moderados, las reacciones alérgicas y las alteraciones cardíacas, que vendrían a ser los más graves. Y continuando, vendríamos entonces con la duración. ¿Cuánto llegaría a durar este procedimiento? Y este más que nada suele extenderse de varios meses a 2 años. Esto más que nada por dos diferentes factores, ¿no? El tipo de enfermedad y el fármaco de estudio, ¿no? En el tipo de enfermedad esto puede variar debido a que enfermedades raras o de evolución lenta, el seguimiento puede ser más largo, es decir, el de hecho de que la enfermedad, para que termine en su desarrollo total, por ejemplo, del caso del VIH, que esto va a demorar aún más el hecho de cubrir, o mejor, de descubrir nuevos fármacos. Un ejemplo también podría ser la esclerosis lateral amiotrófica, la famosa ELA, enfermedad que sufría el famoso Stephen Hawking. Además, esta duración, como característica, es que se va a dividir en dos fases, fase 2A y fase 2B. En la fase 2A lo que se va a observar es más que nada la prueba de concepto de eficacia preliminar. Y en base a ello se va a observar en la fase 2B la optimización de la dosis, es decir, cuál sería la dosis adecuada que podría ser salida vendida al público. Bien, los resultados esperados. Esto se va a dividir en tres. Evidencia preliminarmente la eficacia del fármaco, el perfil de seguridad aceptable del fármaco y la definición de la dosis óptima del fármaco. Este último va más pegado a lo que últimamente vimos en la fase 2B, ¿no? Evidencia preliminar de eficacia. Se espera observar mejoría en los síntomas, en los biomarcadores que nos van a ayudar en el reflejo de eso, o los desenlaces clínicos de grupos tratados
frente al placebo, al comparador, ¿no? Es decir, vamos a tener que comparar el grupo control con el grupo experimental para poder observar que realmente hubo evidencia preliminar de la eficacia del fármaco. Ahora, el perfil de seguridad aceptable. Eso nos quiere decir que se debe demostrar que los beneficios potenciales del medicamento superan los riesgos potenciales detectados que tenemos también, ¿no? Porque sí, no existe medicamento totalmente inocuo, es imposible y no existe. Todo medicamento tiene sustancias químicas y no importa si siendo naturales, todo tiene una contraindicación, un una posible RAM a desarrollar. Inclusive fármaco más simple como el paracetamol, el acetaminofén, llega a tener algunos efectos adversos. Y se tiene que contar y al final registrar dichos efectos adversos, ¿no? Al final del estudio. Y la definición de la dosis que va más correlacionado a lo que anteriormente habíamos mencionado sobre la fase 2B. Que se identifica la dosis mínima efectiva y la dosis máxima tolerada, lo que permitiría diseñar la fase 3. Eso quiere decir que vamos a observar justamente las curvas, ahora la ética y la regulación. Esto más que nada se va a basar en la revisión por el comité de ética, ¿no? Esto ya pudiéndose basar no solamente al comité de ética de un universitario, sino también en comités de ética mucho más grandes, ¿no? Además de la aprobación por agencias regulatorias, y esto no limitándose únicamente a lo que como en Estados Unidos como la FDA, sino también por la agencia europea de la EMA. En Latinoamérica esto es muy poco que se va a realizar, esto más que nada debido a que no se cuentan con los recursos necesarios y la falta de financiación de algunas partes del Estado para poder tener una buena aprobación de las agencias regulatorias estatales o mejor dicho de propias latinoamericanas, como en el caso del ejemplo de la DIGEMIT en Perú. Como mencionamos, el problema más que nada es el hecho de la inversión que existen en estos estudios y por ende más que nada se basan estos estudios en la aprobación por las agencias reguladoras más grandes como la FDA y la EMA. Comenzando con los ejemplos prácticos, tenemos en este caso al bretisilocin, que es un fármaco más que nada utilizado para la indicación de trastorno depresivo mayor. Esto quiere decir que puede llegar a imitar o que emula algunos antidepresivos, en este caso algunos tricíclicos. Está desarrollado por la farmacéutica Gilgamesh Pharmaceuticals y está en el estado actualmente en la fase 2. Esto quiere decir que está siguiendo y está siendo evaluado la eficacia, la seguridad y la dosis. Eso quiere decir que ya está muy cerca de la fase 2B. Muy probablemente esté en la 2A. Esto más que nada no se sabe con certeza debido a los problemas que se conoce que al ser una empresa privada, Gilgamesh Pharmaceuticals, sus fuentes no pueden ser totalmente liberadas. Bien, entonces culminando tenemos la discusión. Esta fase es crítica para validar el potencial terapéutico y ajustar dosis, pero tiene limitaciones como el tamaño moderado de la muestra, la duración limitada que no detectan efectos raros o a largo plazo, ¿no? Algunos aspectos vamos a hablar aquí y algunas ventajas que tienen dichos aspectos y las limitaciones. El tamaño de la muestra como tal es una ventaja a comparación de la fase 1, que solamente se veía pacientes sanos. Ahora vemos pacientes en el cual va a ser directamente direccionado, valga la redundancia, nuestro fármaco, ¿no? Con la dicha enfermedad sufrida por el paciente. Y obviamente, como ven en la fase también derecha, los ensayos clínicos a comparación de la fase 1 es mucho menor rango la cantidad de la muestra que tenemos y en la fase 2 un poco más grande. La limitación es que a comparación de la fase 3 es corta todavía, se queda muy corta la muestra. Por ende, no detecta efectos raros que se podría ver en diferentes fenotipos más en personas, en diferentes personas más. El diseño de estudio es controlado y aleatorizado. La limitación que tiene esto es que la duración es corta, entonces no podemos averiguar mucho más. La dosificación, la ventaja es que se van a optimizar las dosis en esta fase, ¿no? La limitación es que el rango es limitado de las dosis. La eficacia son que los criterios claros de evaluación, ¿no? Y las limitaciones es resultados preliminares. La seguridad es evaluada
los frecuentemente en esa sección. Y la limitación es más que nada es que no detectan efectos a largo plazo debido a la poca y la limitada tiempo que tenemos en este caso. Entonces, como conclusión, es que la fase 2 asegura que solo los medicamentos con buena eficacia preliminar y perfil de seguridad adecuados avancen a la fase 3, optimizando recursos y protección para pacientes futuros. Cabe mucho resaltar que no necesariamente que si haya pasado a la fase 3 no pueda volver a la fase 2, porque sí hubo casos. Bueno, esperemos que les haya gustado nuestra presentación. Nos vemos pronto.